Bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que súper bien y con muchas ganas de sumergirnos en un mar de sentimientos. Y si me permiten decirlo, con pañuelos a mano. Hoy, amigos míos, nos vamos a concentrar en una de las parejas más icónicas, más queridas y, por qué no decirlo, más sufridas de la televisión turca, Burak Özçivit y Neslihan Atagül. Exacto, vamos a hablar de esos momentos que nos hicieron reír, llorar a mares, suspirar y, en general, sentir a flor de piel cada emoción que transmitían con su talento. Preparaos para un viaje por los momentos más emotivos de Burak y Neslihan juntos, momentos que estoy segura, los harán llorar a mares, o por lo menos, que les sacarán una lagrimita. Y antes de que empecemos a desmenuzar estos momentos, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ningún vídeo sobre sus series turcas favoritas, noticias, análisis y por supuesto muchos momentos emotivos. Suscríbanse y activen la campanita para no perderse nada. Bueno, vamos a lo que nos concierne. ¿Por dónde empezamos? Por el principio, claro. Y el principio para muchos fue Kara Sevda, o como la conocemos por estos lares, Amor Eterno. Esta novela, amigos, fue una explosión de éxito. Y por supuesto el dúo Burak y Neslihan, en los roles de Kemal y Nihan, se robaron el corazón de todo el mundo. Y vaya que nos hicieron sentir. Amor Eterno no fue solo una serie, fue un fenómeno cultural. La historia de Kemal y Nihan, un amor prohibido, obstaculizado por las diferencias sociales y la maldad humana, resonó profundamente con la audiencia. La química entre Burak y Neslihan fue simplemente electrizante y la forma en que interpretaron a sus personajes, con tanta pasión y vulnerabilidad, nos conquistó a todos. Empecemos con los momentos felices, porque también los hubo, aunque la tragedia siempre acechaba. Recuerdo perfectamente las primeras citas de Kemal y Nihan, esos encuentros clandestinos llenos de miradas robadas, de sonrisas cómplices, de promesas susurradas, esos momentos de pura felicidad que nos hacían creer en el amor a primera vista, en el amor eterno, en el amor a prueba de todo. La escena del picnic a la orilla del mar con Kemal pintando a Nihan, ¡ay, qué romántico! La luz del sol filtrándose a través de los árboles, la brisa suave, las risas, todo era perfecto. Kemal, con su mirada llena de amor y admiración, capturaba la belleza de Nihan en el lienzo y nosotros, como espectadores, éramos testigos de ese amor puro y sincero. O cuando se escapan juntos y comparten su primer beso, la pantalla parecía explotar de pasión. Ese beso, lleno de anhelo, de deseo reprimido, de la promesa de un futuro juntos, fue inolvidable. La forma en que se acercaban, el contacto de sus labios, la electricidad que se sentía, fue un momento mágico que quedó grabado en la memoria de todos. Esos momentos, por cortos que fueran, eran una inyección de alegría que nos preparaba para lo que se avecinaba. La inocencia de esos primeros momentos, la esperanza que irradiaban, contrastaban con la creciente sombra de la maldad que se cernía sobre ellos. Sabíamos como espectadores que la felicidad no duraría, que las fuerzas oscuras harían todo lo posible por separarlos. Y aunque dolía saberlo, también nos aferrábamos a esos momentos de felicidad, a la esperanza de que el amor, al final, triunfaría. Pero claro, la historia de Kemal y Nihan no fue un cuento de hadas. La maldad, la envidia y las circunstancias se encargaron de interponerse en su camino. Y aquí es donde llegan los momentos que nos hicieron llorar a mares. Recordemos cuando Nihan se ve obligada a casarse con Emir para salvar a su hermano. La desesperación en los ojos de Nihan, la impotencia de Kemal, esa escena es desgarradora. La cámara se enfoca en el rostro de Nihan, mientras pronuncia el sí que la ata a un destino infeliz. Sus ojos, inundados de lágrimas, reflejan el dolor de una decisión tomada a la fuerza, el peso de la responsabilidad que lleva sobre sus hombros. Kemal, con su rostro desencajado por la angustia, solo puede observar, impotente, cómo el amor de su vida es arrebatado de sus manos. La música, melancólica y conmovedora, acentúa la tragedia, haciéndonos sentir el mismo dolor que ellos. Y cuando, a pesar de todo, se reencuentran, el dolor, la frustración, la lucha interna. Burak y Neslihan nos regalaron interpretaciones magistrales. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se comunicaban sin palabras, era increíble. El reencuentro de Kemal y Nihan, después de años de separación, es un torbellino de emociones. El deseo reprimido, la rabia por el tiempo perdido, la esperanza de un futuro juntos, todo se mezcla en un cóctel explosivo.
Las miradas que se cruzan, cargadas de reproches y anhelo, son más elocuentes que cualquier diálogo. La tensión palpable, la lucha interna que se refleja en cada gesto, en cada movimiento, es simplemente hipnotizante. Las escenas en las que Kemal y Nian, a pesar de las circunstancias, intentan mantener viva la llama del amor, son especialmente conmovedoras. Esos momentos en los que se buscan, se refugian en los brazos del otro, se aferran a los recuerdos del pasado, nos demuestran que, a pesar de todo, su amor sigue intacto. Luego vienen las separaciones, los secretos, las mentiras, momentos en los que el amor de Kemal y Nian se pone a prueba. Las escenas de sufrimiento, de celos, de desconfianza. Madre mía, qué intensidad. El guión, magistralmente escrito, nos sumerge en un mar de intrigas y emociones. Las mentiras y los secretos, urdidos por los enemigos de la pareja, los separan, sembrando la desconfianza en sus corazones. Los celos, la inseguridad, la frustración, se apoderan de ellos, creando un torbellino de emociones que amenaza con destruir su amor. La pelea en el barco cuando Kemal se entera de la verdad, la rabia, el dolor. Burak, con su actuación, nos hizo sentir esa frustración y esa impotencia. La cámara captura la furia de Kemal, su voz se quiebra por la decepción, su cuerpo tiembla por la rabia contenida. La actuación de Burak es tan intensa, tan visceral, que nos hace sentir el mismo dolor, la misma frustración que su personaje. Y Neslihan, con sus lágrimas, nos rompió el corazón. La fragilidad de Nian, su arrepentimiento, su desesperación por enmendar el error, nos conmueven hasta lo más profundo. La forma en que Neslihan transmite el dolor, la culpa, la impotencia de su personaje, es simplemente brillante. Y no podemos olvidar el momento en que Nian descubre que está embarazada de Kemal, la alegría, la esperanza, el miedo, y luego la tragedia. El descubrimiento del embarazo es un momento de alegría, de esperanza, de la promesa de un futuro juntos. Sin embargo, la sombra de la tragedia siempre está presente. El miedo a las consecuencias, la incertidumbre sobre el futuro, ensombrecen la felicidad. La noticia del embarazo debería ser motivo de celebración, pero en el mundo de Kemal y Nian, la felicidad es efímera. El sufrimiento de ambos ante las adversidades, la angustia de perder a sus seres queridos. La pérdida de Deniz, otra vez, el llanto inconsolable. La muerte de Deniz, el hijo de Kemal y Nian, es un golpe devastador. La pérdida del bebé es un golpe demoledor para la pareja. La cámara se enfoca en los rostros destrozados de Kemal y Nian, mientras contemplan la pérdida de su hijo. Sus gritos de dolor, sus lágrimas inconsolables, su desesperación, nos rompen el corazón. La actuación de Burak y Neslihan es tan conmovedora, tan real, que nos hace sentir el mismo dolor, la misma tristeza que ellos. La muerte de Deniz es el punto de inflexión, la tragedia que marca el final de su historia de amor. Y por supuesto, el final, ¡ay, el final! Si no lloraron con el final de Karasevda, entonces no tienen corazón. La despedida de Kemal y Nian, la promesa de un amor eterno, la escena en la que se reencuentran en el más allá, ¡qué dolor! Fue un final agridulce pero también hermoso y conmovedor. La muerte de Kemal, el sacrificio que hace por el amor de Nian, es un acto de valentía y entrega. La cámara nos muestra la despedida de los amantes, la promesa de un amor eterno que trasciende la muerte. La escena en la que se reencuentran en el más allá, en un abrazo eterno, es un momento de paz y esperanza, que nos demuestra que el amor verdadero, el amor eterno, trasciende cualquier barrera. Un final que nos demostró que el amor verdadero, el amor eterno, trasciende cualquier barrera. Pero no solo de Karasevda viven las emociones. Burak y Neslihan, en sus carreras individuales, también nos han regalado momentos memorables. Recordemos la participación de Burak en Mutes MYZYL, donde interpretó a Malkolubali Bey. Su nobleza, su valentía, su amor, ese personaje también nos robó el corazón. La interpretación de Burak como Bali Bey en Mutes MYZYL fue un parteaguas en su carrera. Su personaje, un guerrero noble y leal, conquistó el corazón de la audiencia. La elegancia, la fortaleza, el porte imponente de Bali Bey, combinados con su profundo sentido del deber y su romántico interés por la sultana Mirima, lo convirtieron en uno de los personajes más queridos de la serie. Y Neslihan con su interpretación en Fatih Arville con su personaje de Neriman, ¡qué actriz! La versatilidad de Neslihan quedó demostrada en Fatih Arville, donde interpretó a Neriman, una joven dividida entre el amor y las expectativas sociales.
La intensidad dramática de Neslihan, su capacidad para transmitir la vulnerabilidad y la fuerza de Neriman, cautivaron a la audiencia. Su interpretación de Neriman fue aclamada por la crítica y el público, consolidando su lugar como una de las actrices más talentosas de Turquía. Y no nos olvidemos de los eventos fuera de la pantalla. Las entrevistas, las alfombras rojas, las fotos juntos, la química entre ellos es innegable. La conexión entre Burak y Neslihan trasciende la pantalla. La complicidad, la admiración mutua y el cariño que se profesan son evidentes en cada aparición pública. Se nota que se respetan, que se admiran, que se quieren, como compañeros de trabajo, como amigos, y para muchos como algo más. Los rumores sobre su relación fuera de la pantalla han alimentado la fantasía de los fans, quienes esperan que su amor trascienda la ficción. Ahora, para no extendernos más y porque sé que están ansiosos por seguir reviviendo estas emociones, voy a cerrar con broche de oro. Y es que la conexión de Burak y Neslihan trasciende la pantalla, y su apoyo mutuo se nota en cada paso que dan. Han demostrado ser grandes profesionales, pero sobre todo, grandes seres humanos. Y eso es lo que los hace tan especiales. A pesar de sus compromisos profesionales individuales, Burak y Neslihan siempre se han apoyado mutuamente. Su relación, basada en el respeto y la admiración, es un ejemplo de profesionalismo y amistad en el mundo del espectáculo. Han participado en proyectos benéficos juntos, han expresado públicamente su admiración y cariño, y han sido un apoyo incondicional el uno para el otro. En resumen, hemos recorrido algunos de los momentos más emotivos que Burak Ozçivit y Neslihan Atagül nos han regalado. Desde los momentos felices y románticos de Kemal y Nihan en Amor Eterno, hasta los momentos más tristes y desgarradores, pasando por sus proyectos individuales y su relación fuera de la pantalla. Hemos reído, hemos llorado, hemos suspirado, y hemos reafirmado porque amamos tanto a esta pareja y porque sus actuaciones nos tocan el corazón. Y bueno, mis queridos amigos, ¿qué les pareció el vídeo? ¿Se emocionaron tanto como yo? ¿Cuáles son sus momentos favoritos de Burak y Neslihan? Cuéntenmelo todo en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre nuestras novelas turcas favoritas. ¿Qué otras series o actores les gustaría que analizáramos en el canal? No duden en dejar sus sugerencias. Y antes de despedirme, no olviden darle un buen like al vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Eso me ayuda muchísimo. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Nos vemos en el próximo. Hasta la próxima, y que la emoción los acompañe. Chao, chao.